traerles en esta hermosa noche, y como ya teníamos planeado, una plática correspondiente a una serie de temas que el Padre ha puesto en mi corazón para poder compartirlo con todos ustedes, los que en este momento se conecten, los que se van a conectar o los que van a ver el video en el transcurso de este tiempo, como también lo verán tal vez de manera diferida en las próximas horas, los próximos días. Entonces es un gusto saludarles, es un gusto estar con ustedes, y pues como ya saben, seguimos en diferentes estados con el semáforo. Hay que tener mucho cuidado con ello. Nosotros como congregación pues hemos determinado todavía no congregarnos. Queremos dejar pasar todo este mes, queremos seguir compartiendo por esta vía, pero también como iglesia tenemos un grupo cerrado donde compartimos temas para instruir directamente a la iglesia. Entonces vamos a mantener este contacto y que pues transmitirte a ti que también tomes las precauciones que nos están pidiendo las autoridades. Eso es muy importante, el guardar todo este tiempo, porque todavía nosotros no vamos a iniciar actividades en la congregación, aunque aquí en nuestro estado ya hay luz verde para hacerlo, obviamente con todas las medidas que el gobierno ha establecido. No lo queremos hacer, queremos darnos un tiempo para que ya cuando la situación haya mejorado y las condiciones estén aún mucho mejor, podamos retomar nuestras actividades. Así es que por lo pronto estaremos haciéndolo por esta vía, por estos medios que Dios nos ha permitido utilizar. Por un lado, estos medios han sido una gran bendición porque somos ministrados. Tengo la oportunidad de oír a algunos amigos pastores, algunos amigos apóstoles que hacen también esta función, y nos bendicen con sus ministerios y nos bendicen con sus mensajes muy puntuales, por cierto. A todos ellos un abrazo y los bendecimos, oramos para que el Padre les siga bendiciendo, les siga revelando, les siga instruyendo y a la vez instruyan nuestras vidas. Así es que vamos a mantenernos en esta dinámica. Dios puso en mi corazón esta serie que se llama Acuérdate, y tengo algunas razones que voy a dar. Y entonces, como siempre, antes de iniciar lo que Dios ha puesto en mi corazón, quisiera elevar una oración al Padre para que sea Él el que nos dirija, sea Él el que ponga las palabras en mi boca, y que también ponga en ti el anhelo de obedecer, el anhelo de entender, el anhelo de vivir de acuerdo a su palabra. Así es que vamos a hacer una oración. Te invito que oremos juntos. Padres, en el nombre de tu Hijo amado, te doy gracias por esta oportunidad que tú me brindas de poder compartir lo que tú has puesto en mi espíritu de acuerdo a tu palabra. Pido, Eterno, que a través de ello podamos recibir instrucción, podamos recibir enseñanza, y que a través de tu palabra nuestros caminos sean alumbrados, sean corregidos, sean enderezados. Si hay algo que se requiere enderezar, si hay algo que requerimos aprender, Padre, te pido, Señor, que a través de tu espíritu de santidad tú nos ilumines y nos lleves a toda verdad establecida en tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado te doy gracias. Amén y amén. Mi estimado, mi estimada, quiero compartirte esta serie que considero muy oportuno y de gran importancia para todos aquellos que creemos en Dios, para todos aquellos que creemos que la Biblia, que las Escrituras son la palabra de Dios. Entonces quiero hablarte de esta serie que se llama Acuérdate. Esta serie busca traer a nuestros corazones y mantener viva la importancia de acordarnos de las leyes divinas que de manera muy explícita Dios nos recomendó a no olvidar. Eso vamos a estar analizando en esta serie que cada domingo voy a tratar de compartirte, de enseñarte
Y como te he comentado, deseo con todo mi corazón que el Padre toque tu vida, toque la mía, y que podamos mantener presente y mantener vivas sus palabras. Sabemos de antemano que toda la Escritura es importante, ya que toda ella es palabra de Dios y que fue inspirada de parte de su Espíritu para que hombres que creen en Él escribieran y recogieran todos estos datos. Así es que tenemos eso muy presente, que la Escritura toda es la palabra de Dios. Pero fíjate que dentro de ella, aunque toda ella es importante, dentro de ella hay algunas cosas que por su importancia se nos han indicado tenerlas presentes. Hay algunas cosas que Dios ha remarcado de manera puntual para que no la olvidemos, para que estén presentes en todo nuestro vivir. Porque como bien sabes, quien olvida su historia está condenado a repetirla. Desafortunadamente esa es la historia de muchas personas. Y por ahí analizaba algo que decimos comúnmente, la frase de que recordar es volver a vivir. Pero también, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando olvidamos? Olvidar es trágico. Y olvidar cosas importantes aún es mucho más trágico. Por esa razón es que en la Escritura tú vas a encontrar de manera muy puntual esta palabra de acuérdate. Yo le he subtitulado los acuérdate de Dios para el hombre. Los acuérdate de Dios para el hombre. Ten esto presente. Y me cuestionaba, ¿qué hubiese pasado si Eva hubiese tenido presente el mandamiento de no comer el fruto del árbol prohibido? ¿Qué hubiese pasado si Eva hubiese tenido eso presente? ¿Qué hubiese pasado incluso si Sansón no hubiese olvidado la misión que Dios le dio, ni su llamado a llevar una vida consagrada a Dios? Cuando Dios le promete un hijo a una familia en Israel, la intención era que este fuera un libertador. Pero todos sabemos la historia, qué pasó con Sansón. Pero igual tengo otro personaje. ¿Qué hubiera pasado si Esaú hubiese tenido presente la importancia de lo que era la primogenitura y no venderlo como lo hizo por un plato de lentejas? ¿Qué hubiese pasado? Bueno, la historia de estos personajes hubiera sido totalmente diferente. Pero como decimos, amados, amadas, el hubiera no existe. Así es que vayamos realmente a ver por qué es importante recordar o acordarnos de las palabras que Dios nos ha hablado. ¿Por qué es importante tener presente estas palabras con las que Dios dice acuérdate? Tengamos presente también y notemos que cuando alguien nos pide recordar algo, esto es por la gran importancia que tiene eso, ya sea para evitar un mal o para que cumplamos a cabalidad lo que se nos está pidiendo. En el caso de los padres, en el caso de en una relación laboral, cuando alguien te dice, oye, pero por favor, acuérdate, no se te vaya a olvidar. Eso lo decimos porque estamos remarcando algo que es muy importante. Saludos, amigo Néstor Navarrete, un abrazo desde Playa, un gustazo saludarte, amigo. Espero que sea de bendición este tema. Entonces, te comentaba que los padres, los jefes en las relaciones laborales, siempre hacemos hincapié en cosas que son importantes. Y cuando encargamos algo a alguien, le decimos, pero no se te vaya a olvidar, por favor, tenlo presente, porque de ello depende algo de suma importancia. Así es que no debemos pasar por alto cuando el Padre dice, acuérdate. Y me di la tarea a buscar dentro de toda la Escritura
algunos de los pasajes importantes, hay muchos, pero obviamente tú y yo sabemos, la Biblia es vasta, es imposible de agotar todo lo que papá nos ha dicho en ella. Pero traté de sacar algunos puntos importantes que nos van a ayudar para que más adelante podamos comprender, entender, valorar y mantener presente estas cosas que papá nos ha indicado. Así es que cuando en las escrituras tú y yo encontramos las palabras acuérdate o acordaos o no te olvides, es porque de ello depende algo de suma importancia. Es porque este precepto o el mandamiento a continuación que se va a dar es muy importante. Incluso que de ello depende nuestro bien. Por esa razón Dios es muy puntual en decir acuérdate. Ignorarlo o pasarlo por alto traerá grandes consecuencias. Y no vamos a ir muy lejos, amados. Hoy en día el mundo está viviendo estas consecuencias. El haberse olvidado de Dios, el haberse alejado de los mandamientos de Dios, el haber ignorado lo que Dios ha dicho. Porque primero, la primera etapa es el olvidarnos y la segunda etapa es ignorarlos. Y esto te lo voy a explicar más adelante. Mira, la mayoría de nosotros olvida muy rápidamente lo que oye, lo que ve o lo que piensa. De ahí que la insistencia del Padre en su palabra es acuérdate, porque somos muy olvidadizos. El apóstol Santiago, incluso en una ocasión, él nos aconseja, nos exhorta, nos reprende y nos dice que no debemos de ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Porque ahí está la clave, amado, en hacer. Para que tú fijes algo en tu mente o en tu corazón, tú debes de llevarlo a la práctica. De nada sirve que tú leas, que tú aprendas, si luego no lo practicas. Por ahí escuché a un gran maestro decir algo interesante, fíjate, que la mejor manera de aprender algo, de retenerlo, es enseñándolo. Es algo que a mí me gusta hacer y es algo que yo confirmo de que es una realidad. Cuando yo aprendo algo nuevo, me gusta compartirlo, me gusta enseñarlo, porque es la mejor manera de aprender. No se te debe olvidar. Yo lo comento con mi esposa, lo comento con mis hijos. Todos los viernes por la tarde tenemos una reunión familiar en casa. Y procuro comentar lo nuevo que estoy aprendiendo de las escrituras, lo que el Padre ha hablado en mi corazón, y lo comparto con mis hijos, lo comparto con mi esposa, lo comparto en las redes. Es una forma de aprenderlo mucho mejor. Te paso ese tip también a ti. ¿Tú quieres aprender algo? Enséñalo. No importa lo poquito que ya aprendiste. No necesitas ser un gran maestro en un tema. Pero lo poquito que ya aprendiste, si tú lo enseñas, se te va a quedar más que si nunca lo practicas, que si nunca lo transmites y nunca lo enseñas. Poco a poquito eso se va a ir quitando de tu mente y luego vas a olvidarlo de manera total. Entonces, como la mayoría de nosotros somos olvidadizos, Dios va a estar puntualmente en la escritura diciéndonos, acuérdate, acuérdate. Para no olvidar y para no caer en consecuencias lamentables mañana. Cuando el hombre olvida, escúchame esto, cuando el hombre olvida la responsabilidad que tiene con Dios, caerá en los más bajos instintos de sus pasiones. Y al pasar de generación en generación, sin estos principios, en estas leyes, porque mira, una generación presente, cuando no guarda los principios de Dios, al pasar a la siguiente generación, esa generación se tuerce aún más. De ahí la importancia de mantener viva la palabra, los principios, los mandamientos de Dios para transmitirlo. Por esta razón es que Dios le dijo a Israel, esto que yo te mando hoy, esto que yo te ordeno hoy,
tú se lo vas a enseñar a tus hijos. ¿Qué significa eso? Enséñaselo, transmítelo, encárgalo a la siguiente generación, para que esa generación sea mejor que nosotros. Pero cuando la generación en donde se depositan estos mandamientos los olvida, los ignora, los hace a un lado, la generación siguiente viene más torcida y viene más perversa. Entonces, cuando el hombre olvida esta responsabilidad, cae en estos instintos, en estos errores, y estos errores lo va a transmitir de una generación a otra generación, hasta que al final llega un punto en el que la siguiente generación va a ignorar de manera total estos principios y estos mandamientos. Y por esa razón van a ver a Dios como algo extraño. Eso es lo que ha pasado en estos días, amados. Eso es lo que ha sucedido en este tiempo, en el mundo de hoy. En el mundo de hoy, cuando el hombre comenzó a alejarse de Dios, alejarse de sus mandamientos, alejarse de su palabra, se llegó en un punto en ver a Dios como algo extraño, en ver a Dios como algo anormal, en ver a Dios como algo inusual, y en ver al pecado como algo tan normal, en aceptar lo malo como algo tan normal. Eso es lo que estamos viviendo en este tiempo. Pero quiero decirte que para retener algo y mantenerlo presente, es necesario, ¿cómo se nos enseña en la escuela? Repetirlo. Pero ojo con esto que te voy a enseñar. Pero no se trata de repetirlo de manera mecánica, porque esto es algo que le sucede a la mayoría de los muchachos o de los estudiantes. Cuando quieren pasar un examen, se ponen a estudiar un día antes y a tratar de memorizarse lo que consideran que va a venir en el examen, las preguntas que van a venir. Y muchas veces las preguntas no vienen como tú lo esperas, sino vienen de manera capciosa. Y si tú no entendiste los conceptos, no los comprendiste y solamente los memorizaste de manera mecánica, te vas a equivocar. Entonces aquí el consejo es repetirlo, pero repetirlo no de manera mecánica, sino repetirlo a conciencia, comprendiendo y entendiendo el principio para que se fije en nuestra mente y en nuestro corazón. Y cuando sea necesario, poder tenerlo presente allí. Así es que cuando tú logras entender algo y comprenderlo a cabalidad, es algo que podemos recordar con mayor facilidad. Pero cuando tú solo te lo aprendes de manera mecánica, tarde o temprano eso que aprendiste se te va a olvidar, porque solamente lo estudiaste para pasar el examen, pero no para adquirir un nuevo conocimiento. Voy a repetirte esto, porque es importante. Cuando la gente solamente estudia para pasar un examen, para responder una pregunta, pero no para adquirir un nuevo conocimiento, tarde o temprano eso que fijó en su mente se le va a olvidar, porque lo aprendió de manera mecánica. Ese no es la metodología y no es la forma para que la escritura se quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Ok, incluso es por ello que en la escritura vamos a ver cómo hay cosas que suceden de manera repetitiva. Esto es interesante, mira. Tú vas a encontrar en la Biblia que hay cosas, sucesos que suceden de manera repetitiva, aunque en diferentes condiciones, en diferentes tiempos, pero apuntando hacia ese principio que el Padre quiere que recordemos. Esa es la forma que el Eterno usa para mantener fresca nuestra mente y nuestro corazón y mantener presente su palabra. Así es que cuando tú analizas de manera consciente las escrituras, te vas a dar cuenta que hay cosas que se van repitiendo para mantenerlas presentes. Ese es el fin. Entonces, de ahí la importancia, amados, de estudiar la historia. Recuerda que se ha dicho, aquel que olvida su historia, que olvida la historia, está condenado a repetirla. Eso tienes que tenerlo presente. Entonces es muy importante
estudiar la historia. Es muy importante leer las escrituras, pero también estudiarlas. Pero esto debe de hacerse de manera correcta. ¿Cómo? Desde el principio. ¿Por qué razón? Porque lo correcto es comenzar algo desde el principio. Nadie inicia un libro por la mitad, porque entonces quedan muchos cabos sueltos y no podemos entender lo que está pasando. Incluso cuando tal vez tú has ido a ver alguna película y la película ya inició, aunque hayan pasado 15, 20 minutos y no vaya por la mitad, uno ya no quiere entrar porque dice, ya no voy a entender todo lo que se va a desarrollar en la película, en la trama, en la historia. Así que queremos verlo desde el inicio para poder entender y comprender cómo se desarrolla y disfrutar el final de lo que estamos leyendo o de lo que estamos viendo. Así es que en las escrituras, amado, esto es interesante. Por esa razón, en ellas hay un libro que se llama Génesis o Bereshit o En el Principio. Mira que esto es importante, porque para que tú puedas entender la historia tienes que ir hasta el principio. Y aún hay muchos estilos en los escritores o en no sé si estoy conectado, porque aquí me manda una señal, pero coméntenme. Me manda una señal mi pantalla. ¿Sigo todavía conectado o ya no? Coméntenme, por favor, para saber. Necesito saber si sigo conectado. Tengo una señal aquí que me dice baja conexión de red. Alguien me pudiera ahí por favor comentar si todavía estoy en línea o ya no. Ok. Entonces te comentaba, como que se fue un poco la señal, no sé, pero bueno, te comentaba que de ahí la importancia de leer la escritura desde el principio, desde Génesis. ¿Por qué? Porque en el principio están las bases, ahí comienza la historia. Entonces, hay un libro en la escritura que se llama Génesis, que quiere decir principio o en el principio. Y quiero entrar de lleno a dos versículos, solo voy a usar dos versículos para empezar y entender lo que te estoy enseñando. Te decía que muchos escritores tienen diferentes estilos. Algunos comienzan con una parte importante de la historia, pero a medida que van avanzando en la historia, no sé si te has dado cuenta de eso, aún en las películas, comienzan a regresar al inicio, cómo inició todo. Pudiera ser que ves una película donde están tal vez raptando a alguien o torturando a alguien, pero en el trayecto de la película regresan al principio, cómo fue que se llegó a esa etapa de la historia. ¿Por qué? Porque es importante, porque si no, no sabremos cómo fue que se llegó, por qué condiciones esta persona está donde está. Entonces es importante, pero son estilos que se utilizan. A lo mejor tú puedes empezar leyendo el Nuevo Testamento, como comúnmente lo conocemos, cualquiera de esos libros. Pero, escúchame bien, pero tarde o temprano ese libro te va a remitir al principio. Por ejemplo, te voy a decir algo muy interesante. Cuando tú lees en el libro de Lucas las genealogías, para ti, para mí, parecerá eso infructuoso. ¿Para qué tengo que poner que fulano, hijo de Mengano, hijo de Sotano, hijo de Perengano? ¿Para qué? A mí eso no me sirve. Para ti, para mí, eso sería infructuoso, a menos que tú entiendas el pensamiento hebreo. Cuando entiendes el pensamiento hebreo, entonces vas a darte cuenta lo importante que es esa genealogía. ¿Por qué Mateo decidió anotar esa genealogía? Ok, pero quiero que entremos de lleno a los versículos de la escritura. Solo son dos porciones en los que vamos a basarnos para hablar de esto primero que te quiero enseñar. Acuérdate que Dios le dio al hombre. Y quiero que vayas conmigo a Deuteronomios capítulo 32 versículo 7. Yo te decía hace un momento que hay muchos estilos que tienen los escritores y muchos comienzan por la mitad, pero dentro de ese lapso te van llevando hacia el inicio para que vayas entendiendo la trama de la historia o de la película. Bien, Deuteronomio 32:7. Quiero que veas lo que dice allí. Dice: acuérdate de los tiempos antiguos
Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Y aquí hay 4 cositas que me gustaría que analicemos tú y yo en esta noche. De esto se van a desprender muchas cosas, no las vamos a analizar porque solo quiero darte las bases, y de ahí en adelante yo sé que el Eterno te va a guiar, su Espíritu te va a guiar para que comprendas a mayor profundidad las Escrituras y puedas entender lo que Dios quiere hablar a tu vida. Ok, en este acuérdate de Dios, si te das cuenta, Dios nos llama la atención para que le tomemos la importancia de vida a los tiempos antiguos. ¿Por qué a los tiempos antiguos? ¿Por qué volver? Porque es sencillo, amado. Mira, cuando alguien necesita conocer su identidad, tiene que ir hacia atrás para saber de dónde viene, de dónde vino. Si una persona no sabe de dónde vino, tampoco sabrá a dónde va. Ese es el rumbo que el mundo ha perdido, porque el mundo perdió su conexión con Dios. Y como no quiere reconocer que viene de Dios, va a tomar diferentes caminos. Va a pensar que el camino que elige es lo correcto. Va a tener conceptos equivocados, porque los conceptos del mundo no son los mismos a los conceptos de Dios. El mundo se ha creado un sistema de conceptos en donde camina, pero Dios ha establecido conceptos correctos donde el hombre debe de caminar para que le vaya bien en esta tierra. Entonces, el primer acuérdate que yo quisiera que analicemos es esto. Acuérdate de los tiempos antiguos. Esto es importante, hay que ir a la historia, hay que ir hacia atrás. ¿Cómo podemos verificar si estamos haciendo lo correcto? Si vamos por el buen camino. ¿Cómo podemos saber si lo que yo estoy practicando realmente Dios lo dijo? Yo tengo que ir al principio para mirar las bases, para mirar los fundamentos y saber que estoy en el camino correcto. ¿Por qué, amado? Porque recuerda que la Escritura se escribió hace muchos años y han pasado generaciones tras generaciones tras generaciones, pero en algún punto de la historia estas generaciones han tenido un desvío, han cometido errores, han tomado caminos equivocados. ¿Cómo puedo yo entonces saber que el camino que llevo es el correcto? Tengo que ir ¿a dónde? Al principio. Para que yo sepa de dónde vengo, tengo que ir al Génesis para entender que yo no me hice solo, que yo no soy descendiente de ningún primate, sino que yo tengo un creador que hizo el cielo, que hizo la tierra y que tuvo el gran amor y el gran aprecio de hacerme a mí, un ser humano, a su imagen y a su semejanza. Y eso ya te liga a una responsabilidad con Dios. ¿Por qué el hombre va de eso, amado? Porque el hombre ha querido cortar esa responsabilidad entre Dios y él. Y no tener que rendirle cuentas a nadie. Y no tener que sentirse acusado, señalado por nadie. Así es que para poder tomar decisiones y hacer las cosas como quiera, como desee, sin que nadie lo cuestione. Pero cuando tú vas a tu pasado y entiendes que Dios te creó, entonces también comprendes que hay una responsabilidad entre Dios y tú. Ok. Primera cosa que tenemos que entender es, vayamos a los tiempos antiguos. Ve a los tiempos antiguos, ve a tu historia, ve al pasado para que entiendas tu presente y puedas enderezar tu futuro. ¿Qué otra cosa Dios nos dice en Deuteronomio 32:7? Ten presente que el libro de Deuteronomios es el último libro de lo que es conocido como el Pentateuco, como la ley, como la Torá o como la ley de Moisés, que son los 5 libros básicos, que son la esencia de todo lo que más adelante se va a desarrollar en la historia bíblica. Ok, otra cosa que el Señor dice es, considera los años de muchas generaciones. Es importante evaluar nuestras generaciones. Cuando alguien hace un árbol genealógico, lo hace con la finalidad de evaluar
cuál es la generación que él vive de su familia, en qué generación se encuentra, qué pasó en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta generación. Recordemos que Dios es un Dios generacional. Y esto es importante porque Él trabaja con generaciones. Así que tú vas a mirar que en la Biblia hay las generaciones. Por eso es que Mateo, cuando escribe su evangelio, él pone una genealogía, las generaciones hasta llegar al Mesías. Y eso para dar credibilidad a que el Hijo de Dios es el Mesías verdadero. Ok, entonces tenemos dos cosas aquí importantes. Ir a la historia para verificar esos tiempos antiguos. Número 2, mirar las generaciones. ¿De qué generación nosotros somos? ¿En qué generación nosotros estamos? El Señor en una ocasión dijo, esta generación perversa. ¿A qué se refería cuando habló eso? Número 3, luego dice, pregunta a tu padre y él te declarará. ¿Qué significa la palabra padre en las Escrituras? En primera instancia se refiere a nuestro progenitor, pero también padre en las Escrituras tiene que ver con papá o mamá, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo. En la Escritura no se usa el término abuelo, se usa padre. Por eso aún en el tiempo del maestro, los fariseos decían, nuestro padre es Abraham. Abraham hacía miles de años había fallecido y ya habían muchas generaciones hasta llegar hasta ellos. Pero así ellos definen la palabra padre. Así que cuando la Biblia aquí dice, pregunta a tu padre, lo que está diciendo es, pregunta a tus generaciones pasadas. Y luego dice, y él te declarará. Y luego también añade, y a tus ancianos, y ellos te dirán. La palabra anciano recuerda que habla de gente sabia, madura, entendida, de gente que conoce, de gente que tiene un conocimiento en algo de importancia, en una materia, en una ciencia X. Así que hay 4 cosas, 4 parámetros, 4 recursos que podemos usar tú y yo para mantener vivo algo que Dios quiso que nunca se nos olvidara. Mantener presente algo que Dios quiere que tú mantengas en tu corazón para que te vaya bien. ¿A qué tenemos que recurrir? Recurramos a la historia de los tiempos antiguos. Recurramos a las generaciones pasadas, cómo fueron, qué hicieron, cuáles fueron las consecuencias de su actuar. Recurramos a los padres biológicos, a los padres espirituales, porque ellos tienen una riqueza en su corazón que Dios ha depositado de conocimiento, de unción, de revelación, de entendimiento, que van a nutrir nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro conocimiento para ser mejores en esta generación. Y por último, a tus ancianos, gente sabia, gente entendida en las cosas eternas. Estas 4 cosas son interesantes. Ahora, ¿de dónde sacamos eso nosotros, amados? ¿De dónde evaluamos los tiempos antiguos, las generaciones, los padres y los ancianos? Bueno, quiero decirte que el Padre Eterno en las Escrituras, en la Biblia, se encargó de recoger toda esta información. ¿Qué información? Los tiempos antiguos, las generaciones, los dichos de nuestros padres y los ancianos. La Biblia está repleta, amado, de mucha información. ¿Qué hizo? ¿Cómo sabemos de Abraham que fue amigo de Dios? ¿Cómo sabemos qué fue lo que hizo Abraham cuando el padre le pidió a su hijo en sacrificio? ¿Cómo sabemos lo que hizo Jacob? ¿Cómo sabemos lo que hizo José, lo que hizo el maestro? Porque en la Escritura se recoge toda esta información y ahí tenemos los tiempos antiguos. Ahí tenemos a las generaciones, ahí tenemos el consejo de los padres, de los patriarcas, ahí tenemos también el consejo de los ancianos, de gente sabia. Hay un libro en la Escritura que se llama Proverbios. Los proverbios, la sabiduría, los dichos de Salomón, un hombre sabio para instruirnos en caminos correctos y en caminos de justicia. Ok, quisiera concluir este versículo. Mira lo que el Padre dice: acuérdate, para que no se te olvide lo que yo he dicho y he hecho en tiempos pasados. Tienes estos 4 recursos que están en la Escritura para que lo mantengas presente. Pero quiero que veas por qué
Dios nos dice, ve a la historia, ve a las generaciones, ve a los padres pasados, ve a los ancianos, a la gente sabia. ¿Por qué dice eso? Quiero que vayas conmigo, con esto quiero cerrar. Isaías capítulo 46, versículo 9 al 10. Y esto es interesantísimo, mira. Por eso, amado, cuando nosotros perdemos esta importancia de la escritura, nos vamos a extraviar fácilmente. Nos vamos a corromper fácilmente. La corrupción del hombre ha llegado a tal grado impensable, inimaginable. ¿Y cuál es la razón? La razón es de que nos desligamos, nos desprendimos de lo que Dios ha dicho. Nos olvidamos de las advertencias, nos olvidamos del acuérdate que Dios nos dijo. Y llegamos en un punto en que ya no solo lo olvidamos, las generaciones presentes lo ignoran. Las generaciones presentes no saben lo que Dios ha dicho, no conocen lo que Dios ha establecido en su palabra y han forjado sus propios caminos o han seguido los caminos que el hombre, que el mundo les ha ofrecido. Por eso estamos en estas condiciones hoy en día. Isaías 46, versículo 9 al 10. Mira lo que dice. Una vez más, tenemos esta palabra que dice acordaos. Te dije al inicio que cuando encontramos la palabra acuérdate, acordaos o no te olvides, es porque Dios está hablando algo de suma importancia que va a ser para tu bendición si lo mantienes presente, o también va a ocasionarte destrucción para tu vida si lo olvidas. Dice así: acordaos de las cosas pasadas. Mira que dice una vez más. Este es un resumen de lo que leímos hace un momento en Deuteronomio 32:7. Pero papá una vez más lo está puntualizando. Así que imagínate la importancia que tiene. Dice, acordaos de las cosas pasadas. Por eso es un grave error, amado. Por eso es un grave error, y he hecho énfasis en esto, en pensar que el primer pacto es algo que ya no sirve o que ya no funciona. Eso es algo que la Biblia no dice, que a lo mejor se ha malinterpretado, pero que la Biblia no dice. Mira lo que dice el profeta Isaías: acordaos de las cosas pasadas desde tiempos antiguos. O sea, que no se les olvide lo que le pasó a las generaciones pasadas. Incluso, fíjate que el maestro va a decir, oye esto, el maestro va a decir, como en los días de Noé, así va a ser. Como en los días de Noé, cuando la gente hacía y deshacía, así va a ser el tiempo del fin. Esto es interesante porque el maestro está trayendo un suceso pasado, de un hecho histórico, lo trae al presente. ¿Para qué? Para recordar lo que sucedió en el pasado. Así es que vuelvo una vez más, Isaías 46:9. Acordaos de las cosas pasadas. Amado, tenemos que volver al inicio. Hemos hablado mucho de la restauración de las cosas. Se ha predicado mucho de la restauración de las cosas. Que Dios está restaurando en este tiempo las cosas, los principios, las leyes del reino. Pero te voy a decir algo. No se puede restaurar algo que se desconoce. Te voy a repetir eso. Tú no puedes restaurar algo que desconoces. ¿Cómo restauras una ley? ¿Cómo haces una reforma de algo que nunca tú has conocido? De algo que te has desligado, de algo que ignoras. Eso no puede ser jamás. Se restaura algo de lo que se tiene conocimiento. Incluso la palabra restauración es colocar algo en su estado original. Pero tú tienes que saber cuál era el estado original. Y este estado original se da en el pasado. Por ejemplo, ¿cuál fue el estado original del hombre y de la mujer? ¿Por qué decimos que Dios está restaurando hoy en día? La autoridad. Porque vamos a Génesis, donde Dios dice que Dios le dio autoridad al hombre y a la mujer sobre toda la creación. ¿Por qué decimos que estamos restaurando las cosas? Porque tuvimos que ir al pasado para entender lo que Dios había establecido allí y volver a traer eso que en un punto la humanidad se desvió.
que en un punto la humanidad perdió, la humanidad ignoró y ahora es necesario, Dios lo trae una vez más para que reivindiquemos, para que enderecemos nuestro caminar. Ok, acordado de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Una vez más allí, fíjate, Dios haciendo un recordatorio de lo que dijo en Deuteronomio. Luego mira que dice, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí. Y mira lo que añade. Que anuncio lo por venir desde el principio. ¿Cómo sabemos lo que va a suceder en el futuro? ¿Te has dado cuenta que el libro de Apocalipsis tiene mucha relación con el Génesis? ¿Te has dado cuenta que los libros proféticos tienen mucha relación con el Génesis? Cuando tú evalúas te vas a dar cuenta que allí en el Génesis se están reestructurando, se está reformando lo que desde un principio Dios estableció. El Apocalipsis no es más que eso. Cuando Dios estructura los días, cuando Dios hace la creación, tú vas a mirar una nueva creación en el Apocalipsis. ¿Por qué se llama nueva creación? Porque Dios va a restaurar la creación pasada que el hombre pervirtió por su pecado. Que el hombre pervirtió cuando permitió que el pecado minara su corazón, minara su vida y torció todo lo que Dios le había ordenado. Ok, quiero seguirte leyendo aquí, mira. Que anuncio lo por venir desde el principio. O sea, desde el pasado. El principio fue en el pasado. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Desde antes que sucediera, Dios lo habló desde un principio. Y luego mira lo que dice. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiera. Esto es interesante. Porque lo que aquí el Eterno está diciendo es que su consejo no ha pasado. Y esto lo dijo tomando en cuenta Deuteronomio, tomando en cuenta el profeta Isaías. Su consejo es eterno, su consejo no pasa. ¿Por qué no podemos desconectarnos del primer pacto? Porque en el primer pacto están las cosas escondidas que Dios ha querido revelarnos. Para poder entender el segundo pacto o el pacto renovado o el nuevo pacto, tú tienes que ir al primer pacto. ¿Por qué? Porque la renovación de ese pacto está hecho en base al primero. Si se va a restaurar, recuerda, si se va a restaurar algo, se va a restaurar a su posición que original, o mejor dicho, anterior. Pero ¿cómo vamos a restaurar algo si no sabemos cómo fue en el principio? Si no sabemos, si no se nos olvidó, si no recordamos eso. De ahí la importancia que Dios nos dice, acuérdate. De ahí la importancia, amado, de ir al principio, al inicio, cómo eran las cosas, cómo Dios dijo que tenían que hacerse, cómo Dios indicó que debían hacerse. Las condiciones que hoy en día el mundo vive no son más que el fruto de haberse desconectado de Dios. Y después de un tiempo, de generación en generación, las ignoraron. Así es que hoy para mucha gente Dios es algo extraño. Hoy para muchas personas Dios es locura. Dios es algo que no tiene sentido. Por eso mucha gente critica que la fe es una ignorancia. Que la fe es para gente ignorante. Porque se desconectaron de lo que Dios dijo en un principio. Y estamos en un punto, amado, amada, en el que el mundo va caminando sin rumbo, va caminando a un destino fatal. Pero hoy el Eterno te dice a ti y me dice a mí, acuérdate, echa mano de la historia, vuelve al pasado, analiza lo que en un principio yo establecí, lo que en un principio yo dije. Y cuando tú haces eso, vas a encontrar la llave. Vas a encontrar el camino, vas a encontrar el rumbo. Amado, si tú te has extraviado de la verdad, si tú no sabes, hay mucha gente que siempre dice, yo no sé a qué iglesia asistir. Yo no sé cuál es la religión verdadera. Yo no sé cuál es la religión que me lleva a Dios.
Y estos cuestionamientos nacen porque la gente ignora que Dios jamás estableció ninguna religión. Y todos estos errores en los que caemos es porque no sabemos de dónde venimos y hacia dónde tenemos que ir. Hoy te invito de parte de Dios a hacerte un llamado. No olvides tu historia. No olvides de dónde vienes. Y si no sabes, ve al inicio. Ve al principio. Que desde ese momento Dios ordenó cómo tenían que ser las cosas. Cómo Él quería que se hicieran las cosas. Así es que, amado, no olvides eso. Cuando en un momento dado tú pierdas tu identidad y tú sientas que no sabes a dónde vas, sientas que perdiste el rumbo, yo te invito a que vuelvas al inicio. Y una vez más, reconéctate con tu Creador. Tú no estás en esta tierra por pura casualidad. Tú estás aquí porque el Padre tiene un propósito con tu vida. Tú no naciste por un accidente. Tú naciste porque el Padre te concibió en su mente y en su corazón para que tú vinieras a esta tierra a nacer, a vivir con un propósito. Quisiera cerrar este tema. Es una serie. La próxima semana vamos a hablar el siguiente. Acuérdate de Dios para los hombres. Entonces, no olvides tu historia, amado. No olvides quién eres. Quiero cerrarte con una historia que tú has visto tal vez muy frecuentemente en una película que se llama El Rey León. ¿Te recuerdas? Cuando el hijo de Simba se le acusa de haber matado a su papá, él huye y se va y se pierde su identidad y adopta una identidad equivocada. Y se junta con dos animalitos que comúnmente por su naturaleza de león él jamás lo haría. Pero como él olvida su identidad, no sabe quién es, se relaciona con ese tipo de personas o de animales. Y él mantiene durante mucho tiempo esa identidad. Pierde su identidad. Hasta que un día alguien lo trae una vez más a su inicio. Y después de que él vuelve a tomar su identidad, sabe hacia dónde tiene que ir. Y en la trama de la película, tú te das cuenta que cuando él vuelve a retomar su identidad y sabe quién es, entonces dice, ya sé dónde tengo que ir. Tengo que ir a ocupar el lugar que me corresponde como rey. Así es que, amado, amada, mientras que usted no sepa de dónde viene, mientras que usted no entienda su identidad, usted tampoco entenderá su posición y su lugar en este mundo. Quiero orar por ti, amado. Quiero orar por ti. Y quiero invitarte para que hagas esta oración conmigo. Yo quiero darte una guía. Pero si en tu corazón fluyen otras palabras, úsalas. Yo solo quiero darte una guía. Quiero orar por ti. Padre, en el nombre de tu amado Hijo, te doy gracias por este tiempo que tú me permitiste traer esta enseñanza a todos aquellos que lo han visto y que lo verán en un futuro. Te pido, Eterno, que tú les ayudes. Ayuda a aquel hombre, a aquella mujer que ha perdido su propósito, que ha perdido su identidad, que ha perdido el rumbo, que se le extravió la brújula y que ahora vive sin sentido en su vida. Yo te pido, Padre, que tú lo traigas una vez más a tu corazón, que lo conectes una vez más contigo, Padre, y revélale a su espíritu, a su alma, a su mente, que él o ella son tus hijos y que tú los mandaste aquí a algo. Trae, Señor, a su memoria ese pasado bueno y no lo malo. Aquellos tiempos cuando había esa relación contigo, aquel disfrute de tu presencia. Aquel, Padre mío, que hoy en día se alejó de ti
y que vive con un corazón entristecido, adolorido, acongojado, Padre, una vez más, reconéctalo con tu espíritu. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado. Tráele a su memoria, tráele a su corazón el que tú eres su Padre y que tiene propósito en esta tierra, Padre. Y te pido, Señor, de manera general, a todos aquellos, Señor amado, que no te conocen, que te conozcan. A todos aquellos que necesitan recibir una revelación de ti, Padre, conéctalos una vez más. Te pido, Eterno, que tú les ayudes. Padre, en el nombre de tu Hijo, perdona todo pecado que hayan cometido en esta ignorancia, en estas fallas y errores en su vida, Padre. Y una vez más, lígalos a tu corazón. En el nombre de tu Hijo amado, te doy gracias. Amén y amén. Amado, amada, ha sido un gustazo saludarte, traer esto a tu corazón. Espero que te bendiga, espero que te instruya, espero que te ayude. Y si esto ha sido de bendición para tu vida, también te invito a que lo compartas, a que compartas este video para que otras personas también tengan el privilegio, la bendición de recibir este llamado de parte de Dios. Y recuerda, acuérdate de dónde vienes para que sepas a dónde vas. Retoma tu identidad en Dios. Para eso vino el Hijo de Dios, para eso vino el Mesías, para una vez más reconectarnos con el Padre. Por eso es que en la genealogía, mira, se inicia desde Adán hasta llegar al Mesías. Hay una conexión con Él para decirte que de allí venimos tú y yo. Amado, el Eterno te bendiga, te guarde. Gracias por estar conmigo en esta noche. Y te envío un fuerte abrazo, un abrazo virtual desde Playa del Carmen. Y deseo con todo mi corazón que el próximo domingo me acompañes en esta página y que esta noche descanses, te la pases bien y que tengas una semana llena de éxito, llena de bendición. Que la agenda del Padre se establezca en tu vida. Que tus hijos sean bendecidos, que sean guardados. Que el Salmo 91 sea una realidad en tu vida. Que el Salmo 91 se vuelva una realidad en tu familia, en tu casa. Te bendigo y nos estamos viendo a la próxima. Cuídate mucho. Bendiciones.